vamos a hablar sobre la gestión curricular. Pensando mucho, porque para pensar, como dijo nuestro compañero, nuestro coordinador, el profesor Javier, en estos tiempos de pandemia yo creo que nos ha tomado de asalto, por así decir, para no decir de susto, las cuestiones de las tecnologías digitales para hacer las clases y para seguir con nuestras actividades, sea docentes o educativas. Pero antes de pensar las cuestiones del e-learning o del learning analytics, que muy bien mis compañeros van a hablar, necesitamos pensar qué es la gestión curricular, por qué tenemos que pensar en eso y por qué es tan importante pensar esta gestión desde los distintos aspectos, desde los distintos actores, para que la inserción de las tecnologías digitales puedan ser efectivas y puedan ser para promocionar y para promover la calidad educativa. Entonces, es un poco sobre esto que vamos a hablar para que después nuestros compañeros puedan traerle esta perspectiva de la tecnología con estos enfoques para la gestión del aprendizaje. O sea, vamos de la gestión curricular, pedagógica, hasta la gestión del aprendizaje, lo que es muy, muy importante. Y entonces, para empezar, es importante que pensemos la cuestión de la gestión curricular como un eje articulador del quehacer educativo, sea de las escuelas, de las universidades o de las instituciones educativas como un todo. O sea, es no solamente pensar, pero también pensar cómo articular lo que decimos que vamos a hacer con lo que pensamos que estamos haciendo y con lo que efectivamente logramos que llegue a nuestros estudiantes. Entonces, muchas veces la gestión curricular es pensada como algo más, no sé cómo diría, pero burocrático, o sea, para llenar plantillas, para cumplir con algunas normas, pero eso es importante, sí, pero es más que eso, es pensar cómo desde una visión macro hacer o buscar acciones para que realmente el quehacer de las instituciones educativas tengan sentido y lleguen a cumplir sus roles que tienen en sus lineamientos y en sus objetivos. Por eso yo pienso que la gestión curricular tiene que partir y tiene que ser pensada en estos aspectos como una herramienta o con el objetivo de planificar, pero de hacer el seguimiento, de monitorear y también de evaluar. Pero esto no es como un proceso lineal, es un proceso más como cíclico, que no tiene como, claro que tiene un inicio, pero no hay un fin, no hay un final, por así decir, porque es retroalimentable, por así decir. Desde la planificación hacemos el monitoreo y la evaluación, y esta evaluación retroalimenta los planes o la planificación. Entonces, por eso yo digo que es como si fuera es como todo un sistema que uno depende del otro y es necesario que
las evaluaciones sean como el alimento para la planificación de los procesos educativos y también de las acciones. Por eso yo traigo acá algo que yo hablo cuando hablemos de la permanencia estudiantil, que hablemos desde los distintos actores del proceso de la permanencia. Los distintos actores son los estudiantes, los docentes, los gestores o los que están en los papeles o en los procesos de gestión o los directivos, pero también los administrativos y los demás empleados del sistema educativo. O sea, también la gestión curricular debe de ser pensada por estos distintos actores y las acciones de cada uno también implican en la buena gestión curricular. Y esta gestión curricular obviamente tiene sus conceptos y los lineamientos que se debe seguir. Y es como como el engranaje que les mostré hace poco, que es uno depende del otro, dependemos de los papeles de las políticas, y acá cuando yo digo políticas, yo hablo de, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, los lineamientos generales de la educación, sea de la educación básica o la educación superior, cuáles son los lineamientos, las directrices globales, sea del país, de la región, del municipio o de la provincia, que tienen implicaciones e impactos en la institución. La institución piensa esta gestión curricular desde estos lineamientos del Ministerio de Educación, pero además de eso, la institución tiene sus principios, sus valores, sus objetivos y su propio quehacer. Y la gestión curricular es como ligar, como hacer la vinculación de lo que es institucional, de estos valores, de estos lineamientos institucionales, objetivos institucionales con las políticas y con los lineamientos desde el Ministerio de Educación, para llegar entonces al currículo. Y este currículo debe de expresar, debe de transparecer tanto los lineamientos de las políticas cuanto de la institución. Ahí está el gran desafío de la gestión curricular, hacer con que eso esté presente en el currículo y que las prácticas, las acciones involucren tanto uno como el otro. Y yo no hablo solamente de los contenidos, porque el currículo es más que los contenidos. Tenemos el contenido, pero tenemos las directrices nacionales, las directrices de cada programa, de las carreras, del quehacer de la profesión y también las prácticas para lograr alcanzar los papeles o lo que queremos que nuestros estudiantes sean como profesionales. O sea, es todo un engranaje que debe de ser pensado desde estos distintos aspectos, pero que están correlacionados como que entre sí. Entonces, pensar en los conceptos de la gestión curricular es tener en cuenta que el currículo hace parte o toma como punto de enfoque los principios de valores institucionales, como yo dije,
pero teniendo como punto de partida las políticas públicas que contienen los lineamientos básicos para determinado currículo. O sea, tenemos las políticas del sistema educativo, las políticas institucionales, y estos hacen parte del currículo de cada uno de los programas y de cada una de las carreras que se tiene, y en la educación básica para cada una de las etapas, por así decir, de la educación básica. Acá en Brasil tenemos los años y cada año hace parte de un ciclo, como que los 4 primeros años son los estudiantes de 6 a 11 años, después tenemos la segunda etapa de lo que llamamos de enseñanza fundamental, que ahora yo no sé cuál sería la equivalencia, y tenemos después la enseñanza media, que es lo que vincula a la educación superior o lo que tiene como próximo paso la educación superior. O sea, todo eso tiene que tener en cuenta estos lineamientos del sistema educativo, que ahí tenemos el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, los que tienen las secretarías regionales o de las provincias, y lo que es las políticas institucionales. Eso todo debe de estar presente en el currículo para que las acciones de los docentes reflejan los lineamientos que se plantea en las políticas institucionales y del sistema educativo. O sea, todo eso hace parte de esta grande planificación, por así decir, que son las directrices y lineamientos de los programas y de las etapas de la enseñanza. Eso quiere decir que la gestión curricular es lo que asocia a la definición de políticas y su implementación. O sea, el establecimiento de procedimientos y el desarrollo de prácticas o de determinadas prácticas. O sea, todo lo que practicamos o todo lo que ponemos en práctica en la educación debe tener en cuenta estos lineamientos más generales. En otras palabras, es decir, además de eso, de poner como las políticas institucionales y generales o del sistema educativo en práctica, es también decir, es la gestión curricular, en otras palabras, tiene como propósito que los estudiantes o las estudiantes desarrollen aprendizajes profundos y de calidad para desenvolverse en el mundo o en la actuación profesional. Eso implica que la gestión curricular tenga en cuenta que los líderes, sean los directivos o los profesores o los demás actores, trabajen colaborativamente para asegurar la coherencia entre las orientaciones, por así decir, del Ministerio de Educación o de las Secretarías de Educación, con las prácticas de enseñanza en aula y el aprendizaje de los estudiantes. O sea, la gestión curricular es un tema muy, muy complejo. Y acá vamos a hacer como unos aspectos más generales de la gestión curricular, y porque esto se vincula directamente con los procesos de toma de decisiones en, como yo dije,
en relación al quehacer de las instituciones, o sea, en relación a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Eso nos dicen distintos autores que trabajan con los procesos de evaluación. La evaluación depende íntimamente, claro, que de la práctica, de la participación de los estudiantes, pero de estos lineamientos y conceptos que están como que en la base, que son el plan de fondo de los currículos. Eso, y ahí tenemos, cuando hablamos de currículo, tenemos ahí como gestión, las escuelas o las instituciones educativas tienen la oportunidad de definir qué y cómo van a planear las acciones para promocionar los aprendizajes o los aprendizajes de los estudiantes y pensar eso desde un nivel más micro y contextual, pensar, llevar en consideración los contextos sociales, territoriales y culturales de las instituciones y de los estudiantes. Por eso yo presenté el engranaje que trabaja con procesos colaborativos, o sea, pensar el currículo o hacer la gestión curricular necesita de este apoyo y de este trabajo colaborativo entre estos actores. Y por más que los estudiantes sean como el fin o el objeto de nuestras acciones, pensar este currículo o pensar las acciones para poner en práctica este currículo necesita de este apoyo y de esta mirada compartida con nuestros estudiantes, porque ellos saben mucho, ellos pueden nos revelar cosas que son importantes y que pueden nos ayudar a hacer, por así decir, nuestro quehacer de una manera más próxima de la realidad de estos estudiantes. Y esto es muy, muy importante para los aprendizajes y para los aprendizajes significativos, o sea, a partir del contexto de nuestros estudiantes. Pensando sobre los conceptos de la gestión curricular, obviamente que el currículo tiene los principios de los conceptos teóricos, los lineamientos prácticos y las corrientes que vienen mucho de la propia institución o de la propuesta para la educación desde las distintas esferas gubernamentales. Pero la gestión curricular es, por así decir, en las palabras de Volante y otros autores, es el conjunto de decisiones y prácticas que tienen por objetivo asegurar la consistencia entre los planes y programas de estudio, la implementación de estos en el aula de clase y la adquisición de los aprendizajes por parte de los estudiantes. O sea, la gestión curricular también depende de los programas curriculares, de los programas de curso, pero de los planes de curso y de los programas de estudio. O sea, para nosotros que somos docentes, porque yo soy docente, yo les confieso que por muchas veces yo pensaba, pero yo sé que yo tengo que planear, pero ¿por qué yo tengo que planear con antelación? Porque yo tengo que entregar un documento, hoy ya no es más en papel, pero un archivo con el plan de estudio, el plan de trabajo de un curso, de una asignatura que yo voy a dictar.
pero ¿por qué al inicio del semestre? Pues bien, claro que podemos cambiar las actividades, pero el eje central de un curso no lo cambiamos. ¿Y por qué lo entregamos antes? Para que podamos hacer exactamente lo que estamos pensando ahora, la gestión curricular. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de este plan o de el seguimiento del currículo, de las asignaturas, si no conocemos cuál es la propuesta? O cómo vamos a hacer un plan de trabajo o cómo vamos a planear un curso sin saber cuáles son las directrices institucionales o cuál es la línea base que trabaja la institución a lo cual hacemos parte. Y esta, cómo vamos a ser institución educativa sin tener en cuenta lo que los órganos que gestionan o que reglamentan la educación como un todo proponen o nos dan como directrices. O sea, está todo como interligado. Por eso es tan importante que el proceso de gestión curricular sea colaborativo. O sea, que todos asumamos la corresponsabilidad por la toma de decisiones, las prácticas para asegurar la consistencia de las propuestas con las prácticas y que eso se pueda reflejar en los aprendizajes por parte de los estudiantes, que es el objetivo mayor de la educación o del quehacer de la educación. Para la gestión curricular es importante anticiparse, o sea, conociendo quiénes son nuestros estudiantes, qué piensan, de dónde viene, cuál es su realidad, cuál es su contexto social, económico, cultural, justamente para pensar qué es que se aprende, qué se va a lograr, qué se ha logrado, cómo vamos a pensar estas cuestiones sin conocer quién son los actores que van a trabajar con nosotros o los actores que queremos promocionar o que queremos enseñar. Por eso es tan importante conocer el contexto y conocer cómo aprenden estos estudiantes. Claro que hoy en día tenemos un desafío mucho mayor, principalmente después, no es después, porque para mí estamos en pandemia todavía. En este periodo pandémico tenemos como no solo abismos o déficits, ahora me voló la palabra, perdón. A veces yo hablo portuñol. Tenemos como lacunas entre los aprendizajes de los estudiantes. Porque nos faltó en estos por lo menos 2 años la convivencia. Y yo soy muy tecnológica, de verdad. Yo trabajo mucho con tecnología, pero el contacto humano, el contacto y el calor humano tiene su valor, tiene su rol. Yo estaba precisamente hoy por la mañana en una escuela de la básica, y los profesores me estaban contando que los estudiantes están como muy desmotivados y están como con las emociones como que al extremo. Una profe me relató que preguntó a un estudiante si
si está, porque no estaba participando o se ya había terminado de copiar lo que estaba en la, aquí decimos cuadro, donde escribimos los contenidos. La profe le preguntó si ya había terminado y la estudiante como que se desestabilizó, empezó a llorar, empezó a gritar y tuvo una crisis de ansiedad. Eso puede que nos va a pasar. Entonces, eso también va a ser parte y debe hacer parte, no que antes no hacía, pero va a tener que estar más presente y vamos a tener que estar más en cuenta también de las emociones y de las relaciones en este momento que volvimos a la presencialidad. Y por eso va a ser tan importante, como yo dije, anticiparse, conocer quién son los estudiantes, para que podamos, o para hacer eso, vamos a hacer un diagnóstico de necesidades y hay necesidades de contenido y hay necesidades de formación para ser estudiante y hay necesidades emocionales. A partir de eso, podemos hacer la formulación de los objetivos, la selección y organización de contenidos, la selección de experiencias de aprendizaje y determinar qué se evalúa y cuál es el significado de esta evaluación. Eso hace parte tanto de un plan de curso como de una estrategia de gestión curricular. Como estrategia de gestión curricular, estos aspectos son importantes para hacer, como yo decía al inicio, el monitoreo y más que el monitoreo, el seguimiento de las acciones de implementación de los planes de curso, de las actividades que son planeadas. Y por eso es importante que eso se haga al inicio, porque eso también a nivel micro es para hacer la gestión de sala de clase, pero al nivel más macro es también hacer la gestión del currículo desde la institución y también desde las secretarías de educación o del Ministerio de Educación, poder hacer el seguimiento de las actividades de cada institución. ¿Por qué? Porque la gestión curricular en estos aspectos o considerando estos aspectos garantiza que se ponga en acción el planeamiento y que el currículo cumpla con lo que propone. Porque a veces, es decir, pensamos que estamos cumpliendo lo que decimos que íbamos a hacer, pero a veces solo cumplimos en nuestra acción, no llega a los estudiantes y solo vamos a cumplir la propuesta cuando y si estos estudiantes también comprendan qué es esta propuesta y se están aprendiendo de esta propuesta. Es muy complejo, claro que no somos superhéroes que vamos a garantizar que todos aprendan tal cual pensamos, pero tenemos que tener en cuenta para planear la ruta para o si los estudiantes no nos acompañan o no logran estar en los mismos lineamientos que propone el currículo, sea del curso, sea del nivel de educación, sea de un programa, por ejemplo, en el caso de la educación superior. Por eso, como yo les hablaba, la gestión curricular debe
considerar el entorno, o sea, lo que tiene alrededor o dónde está insertado, cuál es el contexto social, el contexto cultural. Este es muy, muy importante. Debe considerar también el estudiante, el macro, meso y micro currículo, o sea, tiene el currículo que es de la asignatura, del curso, pero ese hace parte de un contexto mayor, tiene que estar interconectados para que al final de un año de estudio o de un programa de estudio, todo conlleve o esté como que alineado al objetivo que se propone o que se tiene alineado, asignado para esta etapa de la enseñanza. O sea, también el sector que hace parte, sea el sector productivo, económico, sea los niveles de la educación básica. También considerar los recursos y materiales, las políticas de proyectos educativos, como yo ya había dicho, el docente, que es muy importante porque él es el docente que va a ser como el espejo de este currículo para los demás. Pensado también desde la dirección y que sea planeado con un cronograma que se pueda hacer el monitoreo y también el seguimiento. Aquí tenemos como una visión de un plan de estudios de un curso, yo creo que es de contaduría, o sea, tenemos lo que es el semestre. En cada semestre tenemos distintos cursos, pero estos distintos cursos que son del primer semestre tienen vinculación con el segundo, con el tercero. O sea, este es como un mapa de una carrera, de un programa, y todo está o debe de estar muy bien alineado porque cada una de las asignaturas tiene conexión con la otra, y por eso, para hacer la gestión del currículo, nosotros como docentes tenemos que conocer cuál es este mapa general del programa, de la etapa de la enseñanza. Por ejemplo, el primer año de la enseñanza media tiene este mapa, tiene estas asignaturas y van a desarrollar distintas o determinadas competencias y habilidades, y cada una tiene su contribución para el desarrollo de la otra, así como este mapa, este plan general de estudio de un programa es pensado en este sentido, con esta vinculación. Aquí tenemos un plan de estudio mirado desde un nivel arriba, por ejemplo, que tiene los objetivos generales, la descripción, las fortalezas de este plan de estudio y la área de desarrollo profesional. O sea, una cosa está íntimamente conectada a la otra. Una depende de la otra para ser pensada, para ser desarrollada, y después la gestión tiene que mirar si las conexiones realmente están se concretizando en la práctica. Este es el punto de la gestión. Entonces, tiene un campo, tiene una área, tiene un módulo y tiene una asignatura. O sea, es como se puede pensar desde de un nivel más profundo hasta un nivel más general, pero todo está interconectado, y es muy, muy importante que no solamente quien hace la gestión del currículo, pero los que ponen el currículo en práctica conozcan este plan, este mapa general y los niveles más profundos y también los macros, de dónde vienen las proposiciones
de este currículo, que vienen de las políticas públicas, que dependen de la legislación, de las directrices nacionales, que tienen los contenidos mínimos, las competencias y habilidades del egresado, las políticas institucionales, otra vez con la misión, los valores de la institución, que también tiene el perfil de egresado que va a representar esta institución en la sociedad. Y el currículo desde los programas, el plan de estudios que tiene los contenidos, que también considera el perfil del egresado, las competencias, las habilidades, los cursos, o sea, las asignaturas que también consideran el plan de estudio, los contenidos, el perfil de egresado, las competencias y las habilidades. O sea, todo está muy, muy vinculado. Y ahí pensar en el seguimiento de todo eso es bastante cosa. Por ejemplo, al nivel nacional tenemos, por ejemplo, las evaluaciones institucionales o acá en Brasil llamamos evaluaciones de larga escala, que acá, por ejemplo, de la enseñanza básica es lo que llamamos el ENEM, que es la prueba que se realiza al final de la enseñanza media, y el ENADE, que es la prueba que se hace al final del programa universitario. Por ejemplo, como en Colombia, que es la prueba Saber Pro de la educación superior, Saber 11 de la básica, el PSU, el PAS en Chile. O sea, desde una gestión curricular nacional tiene estas evaluaciones más macros. Desde las instituciones, los procesos de acreditación de los programas que también dependen del Ministerio de Educación, los procesos de revisión curricular, que también tienen que ver los lineamientos desde el Ministerio de Educación y si lo que se pone en práctica está de acuerdo con el contexto y tiene que tener las actualizaciones, y acá las tecnologías entran muy bien, que nuestros compañeros van a hablar. Y en las clases, las evaluaciones de los programas, las evaluaciones finales, las actividades evaluativas con los estudiantes que van a dar como subsidios para sabernos si lo que estamos pensando que hacemos realmente los estudiantes lo están comprendiendo y tienen el perfil de egreso institucional y tiene también los lineamientos del perfil de egreso de las esferas nacionales. Aquí yo sé que ya estoy en mi horario, entonces acá yo tengo como tenemos hoy unas plataformas de gestión curricular muy, muy buenas que se hace desde algunas instituciones tienen sus plataformas propias. Yo traje este ejemplo que es de LIRMI, que tiene en distintos países, que hace la planificación desde toda la institución. Cada profesor puede hacer su plan de estudio, pero ahí también tiene el currículo del curso, el currículo del programa, y se puede pensar desde una visión más macro institucional. Se puede hacer el seguimiento de las evaluaciones. Por ejemplo, cuando un profesor pone su plan de trabajo, su plan de estudios en esta plataforma y después pone las evaluaciones y el resultado de las evaluaciones, los directivos pueden hacer el seguimiento y acompañar, monitorear este proceso para ver si el resultado de esta evaluación está contemplando lo que es los lineamientos del currículo. Se puede hacer control de matrículas, de asistencia, las calificaciones, tiene espacios para reflexiones, o sea, es casi como un punto de encuentro entre profesores
y de directivos que pueden como agendar reuniones y pensar dentro de la plataforma y tener como un panel de planificación y al momento de la reunión se puede retroalimentar algunos aspectos. Y ahí tiene como unas herramientas de comunicación, un calendario que se puede hacer, planificar todo, por ejemplo, para una escuela, planificar las actividades de un seguimiento de toda la escuela o solo de una etapa de la educación. Entonces aquí les dejo un ejemplo. Acá es un ejemplo de una planificación anual de una asignatura. Acá Educuales también es otra plataforma que va muy en esta línea y trabaja muy en este sentido de la gestión del currículo. Y estas plataformas ayudan a los directivos a acompañar los procesos y hacer como planificar, monitorear, evaluar y retroalimentar a partir de esta evaluación la planificación de las actividades y de las actividades.